La empleada revela el secreto del millonario que te hará llorar, nunca más te sentirás igual. En un lujoso penthouse en el corazón de la ciudad, a donde el oro y el cristal brillan como el sol, un secreto oscuro está a punto de salir a la luz. Sobre la mesa, un viejo diario de cuero negro huele a misterio. Los habitantes del edificio susurran en los pasillos, con el aire denso de rumores y temor. ¿Qué podría haber escrito un millonario en sus páginas? Entre risas y tragos, el eco de una verdad inimaginable reverbera en cada rincón. La luz parpadeante y la risa descontrolada no logran esconder el nudo en la garganta de quienes escuchan. La sirena desgarradora de la policía quiebra la noche. Por un momento, el tiempo se detiene y todos miran hacia la ventana. Lo que se asoma es más aterrador que cualquier pesadilla. Una figura encapuchada se desliza entre las sombras. ¿Quién es? ¿Qué busca? La tensión palpita en el aire, y los corazones laten desbocados. La historia de este millonario, una mezcla de ambición desaforada y secretos devastadores, está a punto de desenredarse. Como un rompecabezas roto, cada pieza da forma a una trama que podría cambiarlo todo. Todo el mundo sabe que el millonario en cuestión tiene el poder de arrasar con vidas enteras, pero nadie puede imaginar cuánto dolor ha escondido. Las miradas se cruzan, inesperadas y llenas de ansiedad. ¿Qué pasará cuando la verdad sobre su fortuna y sus desamores se revelen? Una empleada, cansada de haber sido solo un peón en el juego del poder, está a punto de poner fin a ese silencio asfixiante. ¿Qué empujó a esta mujer a desentrañar secretos que podrían provocar el escándalo del siglo? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I de hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La empleada siente la adrenalina recorrer su cuerpo. En su mano, un trozo de papel que brilla bajo la luz. Lo que contiene podría hacer temblar hasta al más fuerte de los hombres. La noche se sumerge en una calma inquietante, y mientras una brisa fría acaricia su rostro, ella sabe que está a un paso de descubrir la verdad. ¿Se atreverá a dar ese último paso? Todo depende de su valentía, y de qué tan profundo quiere cavar en la oscuridad que rodea al millonario. ¿Estás listo para seguir por el camino del desastre? El reloj en la pared marca la medianoche, y los ecos de la fiesta se desvanecen lentamente, dejando atrás un silencio tan pesado que apenas se atreve a respirar. La empleada, con el corazón palpitante, da un paso hacia el oscuro rincón del piso. Sus compañeros, distraídos en charlas superficiales, no sospechan que ella se ha convertido en la custodia de un secreto que desbordaría sus vidas. Ella abre el diario con manos temblorosas. La fragancia del cuero mezclada con el polvo del tiempo la transporta a otro mundo. Mientras su vista se posa en la primera página amarillenta, un escalofrío la atraviesa. Las letras danzan con la promesa de revelar verdades ocultas, y una voz en su cabeza la insta a seguir. ¿Por qué tenía este diario en su poder el millonario? Los secretos siempre cargan un precio, y ella está dispuesta a pagarlo. Las palabras brotan con una intensidad oscura. Relatos de traiciones, amores perdidos y una deuda inconmensurable de sangre. Nunca lo olvidaré, leía con un nudo en la garganta. Aquel día, supe que había vendido mi alma. Ella se detiene, su pulso se intensifica. ¿Qué más había dejado este hombre entre las páginas de su vida? De pronto, un golpe resonante en la puerta de atrás la saca de su concentración. Los murmullos cesan. La figura encapuchada, que antes se deslizaba entre las sombras, ahora está más cerca. El aire se carga de tensión y un grito ahogado atraviesa la sala. La empleada siente que se le encoge el estómago. No es solo cualquier figura, es el reflejo de sus peores temores. Las luces parpadean nuevamente, y en la penumbra se dibuja un rostro conocido, el del millonario. La intriga la consume. ¿Qué relación tiene con aquel despreciable secreto que acaba de descubrir? La presencia del hombre añade un nuevo nivel de peligro. Con un movimiento rápido, la empleada esconde el diario bajo su blusa. No puede dejar que caiga en manos erróneas. Estás demasiado cerca de cosas que no entiendes. Grita él, sus ojos destilan furia y terror a un tiempo. Ella siente que su corazón quiere salírsele del pecho. No deberías estar aquí, dice él, aunque su voz tiembla, incerta. La figura encapuchada se mueve, como un depredador en la oscuridad.
Ahora ella está atrapada entre el hombre que tiene el poder de destruirla y su deseo ardiente de sacar a la luz la verdad. Sé lo que hiciste. Sé lo que escondes, responde ella, con una voz más firme de lo que se siente. Las palabras flotan en el aire, incendiando su valentía. Es un dilema complejo, protegerse o acabar con décadas de secretos al precio de su propia seguridad. El millonario se ríe, pero no es una risa de triunfo. Es una risa cargada de venganza y desesperanza. Hay cosas peores que la muerte, dice él, acercándose, revelando lo que una vez fue su encanto, ahora transformado en una amenaza palpable. A veces, el conocimiento pesa más que la ignorancia. Así que piénsalo bien, ella se encuentra frente a un abismo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar por la verdad? La respuesta se tambalea en su mente mientras el rostro del millonario se vuelve una sombra amenazante. La batalla por la verdad apenas ha comenzado, y solo el tiempo revelará las consecuencias de su búsqueda. ¿Y si lo que descubre la lleva a un lugar del que no hay retorno? Con esas preguntas resonando en su mente, la empleada apoya la espalda en la pared, sintiendo como el sudor recorre su frente. La tensión es palpable. Mira al millonario a los ojos, preguntándose en ese instante decisivo si realmente tiene el poder de cambiar su destino, pero la sombra se acerca, y una verdad aún más oscura está a punto de salir a la luz. ¿Quién más está dispuesto a salir tras sus secretos, y qué más se revelará cuando se abra el diario? La tensión en la habitación se rompe con un murmullo creciente. Un grupo de invitados se atreven a asomarse por el corredor, sus rostros iluminados por el destello de las luces parpadeantes. La figura del millonario, en su soberano despliegue de poder y desespero, contrasta con la fragilidad de ella, que apenas puede mantener la compostura. No te atrevas a abrir ese diario, suena como un eco distante, mientras la empleada siente como su voz se vuelve un susurro apenas audible. El tiempo parece distorsionarse, cada segundo se estira como un chicle, y el miedo se hace un nudo en su estómago. Es demasiado tarde, responde el millonario, en un susurro helado que reverbera en sus oídos. Lo que descubriste podría arruinar más vidas de lo que imaginas. Esa afirmación la golpea como un balde de agua fría. ¿Qué más podría haber detrás de las páginas amarillentas que sostiene con tanto cuidado? La curiosidad la empuja hacia el abismo de la revelación, pero la amenaza que emana de él la mantiene firme, aunque temblorosa, el murmullo de la fiesta vuelve a llenar el aire, como un fondo musical burlón. Se siente como una intrusa en un mundo del que no es parte, y la mirada penetrante del millonario consume cada vez más su sentido de seguridad. Los otros comenzaban a notar la tensión, intercalando miradas curiosas entre ella y él. ¿Por qué no nos cuentas qué hay en ese diario?, dice uno de los invitados, levantando una ceja con un aire de desafío. La presión se intensifica, como si cada mirada en la sala estuviera exigiendo respuestas. Porque no entienden lo que significa, responde el millonario, su tono casi desesperado. Hay secretos que deben permanecer enterrados, y verdades que podrían destruirlo todo. Su voz tiembla, y por un segundo, parece una sombra de sí mismo, decidida, la empleada da un paso hacia adelante. ¿O es que temes que la verdad te alcance? ¿Que lo que has hecho resplandezca al ser expuesto? La seguridad de su declaración retumba con fuerza, haciendo que el silencio caiga como un manto. Basta, grita él, su rostro ahora más pálido. Retrocede un paso, y en su mirada hay una mezcla de miedo y rabia. Esto no es un juego. Imagina las consecuencias si decides seguir este camino. Las luces vuelven a parpadear mientras la empleada siente un impulso incontenible de abrir ese diario frente a todos. Pero las palabras de advertencia resuenan dentro de su mente. ¿Qué secretos estaba a punto de liberar? Estaba dispuesta a cargar con el peso de una verdad que podría hacer temblar cimientos enteros. El alboroto exterior crece, atrayendo más miradas. La habitación ya no es solo un lugar de festín y risas, ha sido transformada en un campo de batalla emocional. Ella sostiene el diario cerca de su pecho, como si contuviese su último aliento. ¿Qué harás, en realidad?, le pregunta el millonario, su voz ahora cargada de desespero. ¿Seguirás adelante y arriesgarás perder todo lo que te importa? En sus ojos hay un brillo que se asemeja a la súplica, un ruego no pronunciado, y ella se detiene. De repente, una figura familiar se abre camino entre la multitud. Su madre, preocupada por sus palabras, la observa con ansiedad. «Hija, no te metas en eso», grita, pero ya es demasiado tarde. El destino de su vida ha sido lanzado al aire, como un dardo sin rumbo, dispuesto a impactar en cualquier lugar. La empleada siente cómo se le agolpan las emociones y la toma del pánico al no poder elegir un camino claro. La sala parece girar y el dolor de la decisión se clava en su corazón. La verdad podría liberar o condenar, pero el tiempo se le escapa entre los dedos.
Yo necesito saber. Las palabras escapan de sus labios sin filtros. Un nuevo golpe de silencio inunda el espacio, y todos los ojos se centran en ella. En ese instante, un grito desgarrador se escucha al fondo. El caos se desata. ¿Qué acaba de pasar? ¿A quién ha alcanzado el peligro? Ella ya no puede mirar hacia atrás. La oscuridad que se ha empezado a desatar es apenas la sombra de lo que vendrá. Está preparada para enfrentar todo lo que podría surgir. Del diario, y más aún, de las consecuencias que su decisión desatará. Lo que no sabe es que una revelación aún más aterradora está a punto de irrumpir en la fiesta, y la verdad aún espera en la penumbra. El grito resonó como un trueno en el corazón de la fiesta, eclipsando las risas y la música. Ella se giró hacia la fuente de aquel sonido desgarrador, y lo que vio la heló hasta los huesos. Una de las invitadas, una mujer rubia de vestido plateado, había caído al suelo, su rostro pálido, y sus ojos abiertos en una mezcla de horror y sorpresa. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de alarma, cada uno salpicado de incredulidad. El millonario se acercó rápidamente, su expresión cambiando de ferocidad a preocupación. «Carmen, ¿qué te pasa?» Su voz sonaba afligida, un lado de él que hasta ese momento había permanecido oculto. La empleada se quedó allí, con el diario aún en sus manos, sintiendo como el peso de la situación se multiplicaba. Si su decisión de abrirlo había desatado este caos, ¿qué más podría provocar? No era solo un simple libro, era el detonante de una serie de secretos oscuros. Las miradas se volvían hacia ella, como si el destino de todos en la habitación dependiera de su próxima acción. El caos continuó, cuerpos agolpándose alrededor de Carmen. La mujer gemía, sus labios temblorosos murmurando una advertencia. «No. No dejes que sepas lo que hay en el diario», decía entre sollozos. Las palabras, llenas de desesperación, cortaron como cuchillos, haciendo eco en la mente de la empleada. Era evidente que la situación había escalado, y su decisión de abrir el diario ahora se volvió más compleja. Por un lado, su curiosidad ardía como un fuego incontrolable, mientras que por otro, el terror de las posibles consecuencias la mantenía en su lugar. Los murmullos se convertían en un clamor, y las piernas de la empleada comenzaron a temblar. ¿Qué relación tenía Carmen con todo esto? El rostro de la mujer era un espejismo de los peligros que parecían acechar en cada esquina. «Llama a una ambulancia», gritó alguien entre la multitud, y en un instante, el ambiente festivo se tornó en un caos palpable. Pero más allá del griterío, la mente de la empleada giraba en un tornado de posibilidades y temores. «Esto es lo que pasa cuando la verdad viene a la luz», murmuró el millonario, su tono lleno de resignación. ¿Qué sabía el que ella no entendía? Su mirada estaba oscura, como si su mundo estuviera desmoronándose. Ella se preguntó si sus acciones lo habían llevado a esa reacción visceral. ¿Era él la causa del sufrimiento de otros? La empleada, sintiendo como el pánico la invadía, finalmente levantó la vista y miró al millonario. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblorosa pero firme, buscando respuestas en esos ojos. Él no respondió, su expresión transformándose en desesperación mientras observaba a Carmen siendo asistida. Fue en ese momento de distraído horror que recordó. Las páginas del diario no solo hablaban de secretos, sino de un pasado que podría sacudir la propia piedra angular de la vida de todos los presentes. De repente, el grito de un niño, que llora en la distancia, la sacó de sus pensamientos, y un estremecimiento recorrió su piel. Todo lo que había creído, todo lo que había sostenido, ahora se tambaleaba en la incertidumbre. El verdadero secreto apenas comenzaba a revelarse, y ella se sintió más atrapada que nunca. «El camino hacia la verdad tiene un precio», susurró el millonario, con una mirada que parecía pedir perdón. ¿Qué vida estaba dispuesta a arriesgar por descubrir lo que esas páginas encerraban? Mientras los ecos del pánico continuaban, una certeza se formó en su mente: la revelación era inminente, y con ella, la posibilidad de que vidas se destruyeran en un instante. Con el corazón latiendo desbocado, la empleada dio un paso hacia él, lista para hacer una elección que cambiaría el curso de sus vidas. Algo en su interior le decía que la verdad era un monstruo del que no podría escapar. Pero justo antes de abrir la boca para hablar, una última explosión de caos la interrumpió. Un vidrio se rompió, y la multitud se echó hacia atrás. «Ahora es cuando», gritó un desconocido desde el fondo. Atrapada. Entre la necesidad de conocer y el miedo a las consecuencias, la empleada sintió que el tiempo se detenía. La verdadera batalla apenas comenzaba, y las sombras del pasado estaban listas para arrastrarla. ¿Qué secretos acechaban en el oscuro capítulo del diario? ¿Y a cuántas vidas afectaría su decisión de afrontarlos? La verdad empezaba a asomar su siniestra cabeza, y pronto, ella no podría esconderse más.
El cristal roto resonó como un eco en la sala, y la multitud, horrorizada, retrocedió un paso más. En medio del huracán de gritos y murmullos, la empleada sintió que el aire se espesaba, cada respiración era un desafío. El desconocido que había gritado parecía un fantasma emergido de las sombras, su silueta recortándose contra la luz de las lámparas de lujo. Ahora es cuando, repitió, y su voz era un rasguño afilado en el polvo del caos. La mujer se volvió hacia el millonario, sus ojos buscando una guía que él no podía ofrecerle. Él estaba completamente paralizado, la angustia desgarrando su rostro. La imagen de Carmen caída en el suelo se grabó en su mente, una mancha en su conciencia que le instaba a actuar, pero también a huir. ¿Qué has hecho, realmente?, repitió, la pregunta ahora destinada a encontrar el fondo de la tragedia. Las palabras eran como flechas que apuntaban al oscuro, a lo inconfesable que el diario prometía revelar. Mientras el tumulto crecía, ella debió tomar una decisión, ignorar aquel presentimiento o desenmascarar la verdad. El dilema quemaba en su pecho. «Llévenla afuera, por favor», gritó alguien más, y varios asistentes comenzaron a arrastrar a Carmen, pero el ruido seguía siendo ensordecedor. La música había quedado atrás, un eco lejano de lo que alguna vez fue una celebración. Lo que antes era glamour, ahora era una fiesta en un purgatorio. Los murmullos fueron reemplazados por un silencio tenso cuando la empleada sintió el diario en su mano, como una bomba de tiempo lista para estallar. Sin saber qué haría a continuación, avanzó hacia el desconocido, un impulso salvaje guiándola. «¿Quién eres tú para gritar así?» «¿Qué sabes?», inquirió, su voz apenas un hilo, pero marcada por la rabia. El extraño la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su alma, y por un momento, su mirada se detuvo en el diario. «Soy solo un mensajero», dijo, y el tono de su voz era sombrío. «Pero lo que hay en ese libro puede destruirlo todo. Las sombras que ahí habitan no perdonan», las palabras se deslizaron por la sala como un susurro temido. Gente comenzó a murmurar, girando entre sí, formando círculos. La empleada se sintió hipnotizada por la intensidad del momento, cada palabra del desconocido parecía llevar el peso del futuro. La verdad, una vez más, se manifestaba como una fuerza avasalladora. «Necesitamos leerlo», exclamó un hombre desde la multitud, su tono agudo logrando captar la atención de todos. La atmósfera cambió, y la curiosidad reemplazó al miedo. Una cacería de secretos se había desatado, la empleada se sintió desgarrada. Nunca había deseado atención, y ahora todos los ojos estaban sobre ella, como si su decisión de abrir el diario la implicara en un pacto en blanco. Sin embargo, no podía retroceder. El grito desgarrador de Carmen seguía retumbando en su mente, y la advertencia de la mujer herida parecía advertirle sobre un futuro inconfesable y oscuro. «¿Qué pasa si al abrirlo liberamos a un monstruo?», preguntó, al borde del llanto. «¿Y si nuestra curiosidad nos condena a todos?». El inquieto murmullo aumentó. Un clima de tensión se había asentado como una nube oscura. Algunos comenzaron a gesticular, otros intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. La decisión de abrir el diario se tornaba cada vez más aterradora. El desconocido se acercó un paso, y su voz se tornó más suave. «A veces, las verdades que más necesitamos están escondidas en lo oscuro», la empleada sintió que las palabras penetraban en su ser. ¿Qué verdad estaba dispuesta a descubrir? Justo cuando tomó una decisión, una nueva explosión de caos estalló. Las luces se apagaron de repente, y la sala se vio sumida en la oscuridad, con los gritos de horror delante de ella. El corazón le latía con fuerza, atrapada entre el miedo y la necesidad de iluminación. Cuando la luz regresara, estaría lista para lo que podría encontrar. La verdad no era simplemente una revelación, era un camino que podía llevarla a un abismo insondable. «No podemos quedarnos aquí», gritaron algunos, mientras la multitud comenzaba a moverse descontrolada hacia las puertas. La empleada tuvo un último instante de claridad, un último susurro profundo en su corazón. Sería capaz de cargar con el peso de lo que pudiera descubrir, la fuerza de la oscuridad que acechaba en el diario la estaba llamando, y cuando la intensidad del horror se desbordó, supo que ya no podría escapar. Ante el crujido de un cuerpo que caía al suelo, sintió que los secretos empezaban a deslizarse de las sombras. Pero el mayor de todos, el que ni el millonario ni Carmen podían haber previsado, estaba a punto de salir a la luz. Estaba lista para enfrentarse a lo que cambiaría su vida para siempre. La empleada se congeló en su lugar, el silencio oscuro la aplastaba. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en mitad de la tormenta. En su mente corrían imágenes difusas, Carmen tendida en el suelo, la mirada aterrorizada de todos a su alrededor y la advertencia escalofriante del desconocido. La incertidumbre se cernía sobre ella,
tanto como el miedo a lo que el diario pudiese contener. Cuando las luces regresaron, su parpadeo la hizo sentir como si emergiera de un abismo. La sala seguía envuelta en caos. Gente confundida gritaba, otros se abrazaban a la vida mientras la tragedia se desataba. Las sombras de la incertidumbre se diluían lentamente al ser iluminadas, revelando rostros tumultuosos marcados por la angustia. De repente, un grito desgarrador atravesó la sala. Era la voz del millonario, que había recuperado parte de su compostura. ¿Qué está pasando aquí? Esto no puede ser real, exclamó, buscando control donde solo había desesperación. Sus ojos se posaron en la empleada, y ella sintió como si el peso de su mundo dependiera de su siguiente acción. ¿Sabes algo sobre ese diario?, él le preguntó, la voz temblorosa y suplicante. Drenada de energía, la empleada alzó el diario, su cubierta desgastada brillando débilmente con la luz que recuperaba fuerza. No lo sé, pero debe haber algo aquí que todos quieren ocultar. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, y una ola de expectación llenó la atmósfera. Pero, justo cuando se disponía a abrirlo, la mirada penetrante del desconocido la detuvo. Piensa bien lo que haces. Este libro es más que papeles y letras, es un portal que puede abrir heridas que ya creía sanadas, advirtió con voz grave. La advertencia retumbó en su cabeza como un eco del pasado. La ansiedad se arrastró por su columna, haciéndola dudar. En ese momento, el caos se intensificó. Un hombre apareció entre la multitud, una figura sombría que la empleada no reconocía. Se acercó con paso firme y, antes de que pudiera reaccionar, le arrancó el diario de las manos. Nadie debería tener esto, gruñó, sus ojos ardiendo como brasas en la noche. La empleada se lanzó hacia él, su instinto de protección despertando con fiereza. «Devuélvelo», gritó, mientras la gente se agolpaba, observándola con una mezcla de temor y curiosidad. Todo parecía fluir en cámara lenta. El hombre se detuvo, levitando entre la multitud. Sin embargo, en ese momento, la atmósfera del lugar cambió radicalmente. La luz titiló una vez más y, en un parpadeo, un grito ensordecedor resonó. La multitud giró, aterrorizada. Un segundo estallido, esta vez de un cristal que se rompía nuevamente, resonó a través de la sala, destruyendo cualquier atisbo de calma que había intentado sostenerse. De repente, la toma de decisiones se tornó urgente. Todos comenzaron a empujarse hacia las salidas, pero la empleada sabía que no podía huir. La verdad estaba ahí, dispuesta a revelarse, y el diario la llamaba como un canto de sirenas. El desconocido, ahora a su lado, le apretó el brazo. No te alejes. Lo que hay dentro puede costarte mucho más que tu vida. Ella tragó saliva, el pavor helándole las venas. Y en ese instante, entre la desesperación y la valentía, ella tomó una decisión irrevocable. Sin importar las consecuencias, abriría el diario. Aún no sabía el alcance del secreto que se desataría, pero estaba convencida de que descubrirlo marcaba el destino de todos en la sala. Con un ímpetu renovado, se acercó al hombre sombrío, imbuida de una determinación avasalladora. He decidido que es hora de conocer la verdad. La sala tembló con el eco de sus palabras y, antes de que pudiera cambiar de opinión, deslizaba sus dedos por las páginas amarillentas mientras la multitud aguardaba, electrificada. Sin saberlo, un ciclo de eventos estaba a punto de comenzar, y aquella decisión cambiaría sus vidas para siempre. Pero cuando el primer secreto se revelara, los enfrentarían con valor o se desmoronarían ante la presión del horror. Las páginas comenzaron a cobrar vida y, al parecer, el verdadero monstruo no vendría de las sombras, sino de su propio interior. Las páginas crujieron cuando la empleada comenzó a pasarlas con manos temblorosas. Cada hoja liberaba un aliento antiguo, cargado de secretos y sombras. Los murmullos en la sala se apagaron, como si todos contuvieran la respiración, aguardando la revelación del misterio. Un olor a polvo y descomposición inundó su nariz. Sus ojos se detuvieron en una ilustración desgastada que representaba un evento trágico, una casa en llamas, laberintos de fuego danzando, y figuras en sombra, intentando escapar de la luz voraz. Una punzada de dolor la atravesó al reconocer la casa. Conocía a quienes habían sido atrapados dentro. El presente se amalgamaba con un pasado que revelaba una historia de horrenda traición. «No», gritó el millonario desde la distancia, su voz retumbando entre las paredes. «No lo leas». Pero era demasiado tarde. El temor había tomado las riendas de la sala. Ella había abierto la caja de Pandora. Las palabras comenzaron a danzar en su mente, dibujando imágenes vívidas de un pasado reprimido. De repente, el aire se tornó pesado, los murmullos se transformaron en gritos ensordecedores y un sinfín de emociones desgarradoras empezó a fluir. La empleada sintió un mareo, el temblor de su cuerpo aumentaba.
Las visiones eran abrumadoras: un niño asustado, escondido bajo una mesa, un rostro conocido pero distorsionado por el llanto. No lo puedo creer, fue él, se susurró, intentando procesar el horror que se revelaba. El hombre sombrío se acercó, sus ojos ahora inundados de terror mientras ella leía en voz alta una frase que resonaría en la eternidad. La culpa es un monstruo que no deja de devorar. Un grito desgarrador emergió de su garganta, como una exhalación de pesadilla. La multitud empezó a chocar entre sí, los rostros catatónicos reflejaban un pánico colectivo. Puertas golpeadas, ruidos de sillas volando al suelo, un caos que parecía no tener fin. Silencio. Rugió la voz del millonario, pero sus palabras cayeron en el vacío. Ya nadie lo escuchaba. La empleada, aún atrapada en la vorágine de imágenes, encontró su nombre mencionado en el diario. Su piel se heló al leer cómo una traición había llevado al desastre. La verdad era abrumadora, arrastraba consigo viejas amistades y lealtades. Esto no puede quedar así, pensó, sintiendo como el aire la asfixiaba. Mientras las revelaciones seguían fluyendo, las miradas de la multitud se dirigieron hacia ella. Algunas eran llenas de comprensión, otras de desprecio, en último lugar, de un nuevo miedo, el miedo a los secretos que todos llevaban ocultos como un grillete en el corazón. El hombre sombrío dio un paso al frente, la intensidad de su tristeza se tornó palpable. No tienes idea de lo que has desencadenado, soltó con voz temblorosa. No deberías haberlo hecho. Al escuchar sus palabras, la empleada se sintió como si el mundo girara a su alrededor, atrapada entre la lealtad y la traición, entre la verdad y el horror. Un manto de oscuridad la envolvió cuando se dio cuenta de que, aunque había abierto aquel diario, el verdadero secreto aún no había sido contado, el sacrificio que alguien había hecho para proteger a aquella gente. Esas traiciones estaban destinadas o eran meras decisiones de consecuencias devastadoras. El tiempo se detuvo al escuchar un nuevo estallido, esta vez contra la puerta de salida. Un grupo de figuras se lanzó adentro, burlando la seguridad. Dos brazos alzados desbordaron una energía peligrosa, vital. La sala fue invadida por un grito conjunto que resonó en cada rincón, y la empleada comprendió que había dado el primer paso hacia la revelación, pero el dolor de ponerlo al descubierto podría costarle la vida. La tensión llenó la sala nuevamente. Era evidente que los secretos nunca se esconden para siempre. ¿Qué hará ahora? ¿Dejará que la verdad se revele, o se convertirá en cómplice de los oscuros recuerdos que acechan a todos? Pensó, su corazón latiendo con fuerza. Todo se resumía a esto: un momento, una decisión, y el futuro de todos estaba en sus manos. Cuando abrió la boca para seguir leyendo, la puerta se estrelló contra la pared, preparando el escenario para una confrontación que podría cambiarlo todo. Una voz desde la oscuridad lanza un grito: ya basta de esconderse. Que empiece la verdad. ¿Sería el principio de su liberación o el fin de sus esperanzas? La puerta voló con una fuerza que vibró por todo el lugar. La multitud se dividió como un río agitado, y en medio del tumulto, una figura menuda avanzó con determinación, sus ojos ardían con una mezcla de furia y una profunda tristeza. Era Lucía, una joven periodista que había venido a cubrir un evento que ahora se estaba convirtiendo en un fragmento de incontrolable caos. «Ustedes no pueden seguir ignorando la verdad», exclamó con una voz que resonaba entre gritos de pánico. Se giró hacia la empleada, quien aún temblaba con el diario entre sus manos. «Dilo. Dilo todo. El mundo merece saberlo». El miedo de la empleada brotó con su discurso. Era un instante tan frágil como una burbuja, que a punto de estallar colmaba el aire con electricidad palpable. Su mirada se cruzó con la del millonario, quien ahora parecía tan pequeño y perdido entre la multitud. Su rostro estaba lívido, pero había una chispa de desafío en su mirada. «Si lo haces, no habrá vuelta atrás», respondió él, su voz un susurro apenas audible, casi intimidante. Pero los coros de la gente comenzaron a levantarse. «La verdad», gritaban. «Se siente el poder del público», un clamor antiguo que reclamaba la justicia perdida. La tensión se transformó en un rugido ensordecedor y por un momento, se sintió como si el tiempo se detuviera. La empleada, abrumada por el peso de la historia en sus manos, finalmente se armó de valor. «Todo lo que han creído sobre mi vida no es real. Yo no soy solo una víctima. También hay traición en mis venas», balbuceó. Su voz temblaba, atrapando la atención de la multitud, que ahora se agrupaba más cerca, ansiosa por escuchar, y así, comenzó a narrar. Su relato fue un torrente de revelaciones que fluían como agua clara de un manantial polvoriento. Las palabras que salían de su boca definían traiciones ocultas y vidas destruidas. La historia de una amistad rota, de un compromiso que nunca se debió haber hecho, y de vidas que se perdieron en las llamas.
la sala vibró con cada detalle que revelaba, cada conexión desgarradora que la iba retrocediendo al oscuro pasado. Lucía se acercó más, alimentando el fuego de la revelación. ¿No entienden lo que esto significa? No solo hay traición, hay redención. Alguien aquí, en este momento, tuvo que hacer un sacrificio. ¿Pueden imaginarse? ¿Es esta culpa lo que los ha mantenido prisioneros? El millonario se estremeció, sus ojos abrían la puerta de un recuerdo roto que había tratado de esconder por todos los medios. La sala se llenó de murmullos inquietantes. Una sombra de autocompasión pasó sobre su rostro, enfrentando la verdad que lo atormentaba. Las luces comenzaron a parpadear y un eco distante de risas infantiles se escuchaba a lo lejos. La escena se tornó más oscura, como si los recuerdos estaban tomando vida, la atmósfera se impregnaba de una angustia intolerable. Transformen este dolor en verdad. No más mentiras ni cobardía, imploró la empleada a todos, su voz ahora un grito desesperado lleno de emoción. Pero en ese momento, un golpe resonó. Una ventana se hizo añicos tras la llegada de un nuevo personaje que todos pensaban que no estaba una figura oscura, envuelta en un abrigo largo y sombrero, entró con una energía amenazante. ¿Qué están haciendo?, preguntó con voz seductora, como un susurro helado en la nuca. No sabes en qué te estás metiendo. El pasado tiene maneras de cobrar la cuenta, y los secretos deben quedarse enterrados. Esa revelación hizo eco como un trueno en el corazón de cada persona presente. La historia que aún no había sido contada podría cambiarlo todo. ¿Qué haría la empleada ahora frente a esta nueva amenaza? ¿Desenterrar el pasado o adaptarse a la oscuridad que se avecinaba? La atención de todos se centró en la figura siniestra, dejando a la multitud en un silencio sepulcral, atrapados entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a las consecuencias. ¿Sería la hora de la verdad o el instante de la desesperación? La figura oscura dio un paso adelante, y la multitud titubeó, como si un espesor de aire enrarecido se hubiese apoderado del espacio. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se enfocaron en los movimientos de esa incómoda silueta. Cada uno de sus movimientos desataba una mezcla de pánico y curiosidad entre los presentes. Soy quien convence a la historia a permanecer en la sombra, continuó la figura con una voz suave, casi hipnótica. Y los secretos son veneno. Pero serán capaces de manejar el antídoto, o se quedarán atrapados dentro de su propia burbuja de ilusión. Basta, interrumpió Lucía. Sus palabras resonaron con fuerza, en un intento desesperado por recuperar el control. Este es nuestro momento. No dejaremos que te lleves la verdad a la tumba. ¿La verdad?, replicó el extraño con una risita burlona. La verdad es una cama de espinas, querida. Quien se sienta en ella, sabe que el dolor le seguirá. ¿Estás lista para eso? La empleada dio un paso hacia adelante, aún con el diario en la mano, nerviosa pero decidida. Lo que no saben es que el verdadero peligro ya está aquí. El sacrificio que mencioné antes, no es solo un eco del pasado. Es un destino inevitable. La verdad tiene un precio, pero también es la única salida. Las luces parpadeaban más intensamente ahora, como si la propia sala supiera que el momento trascendental se acercaba. La figura se detuvo, sorprendida por la determinación en la voz de la empleada. Por favor, dilo, imploró Lucía, mirándola con una mezcla de esperanza y urgencia. La verdad ahora es un grito que debe liberarse, no un secreto que debe morir. La empleada respiró profundamente. El millonario él no es quien dice ser. Su riqueza no proviene solo de su trabajo. Hay sangre en sus manos, en la sangre de los inocentes. El mutismo de la multitud era palpable. Un murmullo de incredulidad comenzaba a ripostar en las esquinas del lugar. Cada palabra de la empleada era un ladrillo que construía una realidad que muchos preferirían ignorar. Basta, gritó el millonario, pero su voz tembló. Un destello de miedo había cruzado su rostro antes de que pudiera contener la expresión. No eres parte de esta historia, y no tienes idea de lo que estás invocando. Vas a jugar con fuego. Los que lo hacen a menudo se queman. Lucía no retrocedió. Sabía que se hallaban en un punto sin retorno. Él necesita confrontar su verdad, y todos nosotros debemos hacerlo. Esto es más grande que cualquier de esos secretos. Se trata de lo que hacemos con el peso de nuestro pasado. El extraño empezó a reír, un sonido oscuro y casi encantador. Todos creen tener el control hasta que el juego los consume. Volver a la normalidad no es una opción. Ser libre, eso es otra historia. Las luces comenzaron a parpadear más rápido y el ruido de los murmullos se desató. Los miembros de la multitud intercambiaron miradas confusas,
empujados entre el deseo de verdad y el miedo a las repercusiones, Lucía miró de nuevo al millonario, que sacudía la cabeza, asustado. La tensión crecía como un alambre de acero a punto de romperse. Necesitamos la verdad. Ahora. Pero cuando la empleada estaba a punto de pronunciar el nombre que podría cambiarlo todo, un grito desgarrador reverberó en la sala. No lo hagas. Las puertas volvieron a abrirse y una figura familiar entró corriendo. Era un niño, su rostro pálido y asustado. El aire se congeló mientras todos miraban, y el niño, con una voz temblorosa, exclamó, «Mamá, él viene por nosotros». La sala entera se sumió en el caos. La revelación que todos temían estaba a punto de estallar. El pasado nunca había estado tan cerca, y el futuro se presentaba tan incierto como el horizonte en una tormenta. ¿Qué secretos ocultaba el niño y cómo cambiarían el rumbo de la historia que se desarrollaba ante ellos? Las sombras del pasado se arrastraban, listas para devorar cualquier destello de esperanza. El grito del niño resonó como un trueno, cortando el aire denso de la sala. Todos los ojos se desviaron hacia él, y la agitación se detuvo, como si el tiempo se congelara. Ella sabía que aquel pequeño tenía un mensaje que cambiaría el rumbo de la noche, y, de súbito, sintió que las mariposas en su estómago se convertían en un torbellino feroz. «Mamá, él viene por nosotros». El niño repetía esas palabras, con los ojos hinchados por el llanto, y el desespero se apoderó de la mujer. Su corazón latía con fuerza al entender que la sombra de lo que se escondía más allá de las páginas del diario estaba a punto de manifestarse en su vida. La figura sombría que había interrumpido el caos ahora se mostraba más aterradora. «Tu hijo no debería estar aquí», expresó el misterioso personaje en un tono helado, cada palabra impregnada de peligro. Traspasó la barrera de la multitud y se acercó con pasos firmes, como si cada movimiento estuviera calculado para infundir aún más temor. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez estaban cargados de pánico y ansiedad. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento, el siguiente grito. Lucía, con la determinación renovada por la llegada del niño, se deslizó hacia la empleada. «Dile la verdad ahora», susurró, la angustia iluminando su rostro. La empleada apretó el diario en sus manos, sintiendo el peso de su destino. El millonario, de pie en el rincón, miraba todo con una mezcla de miedo y odio. «Basta. Deténlo», gritó, señalando al desconocido. Pero la figura continuó avanzando, y ella sintió que la verdad que había mantenido sepultada comenzaba a arrastrarse hacia la superficie. «Es emocionante ver cómo te enfrentas a tu pasado», rió el extraño, su mirada brillando con una satisfacción siniestra. «Pero, ¿estás preparado para lo que eso significa? La culpa no solo se siente, se vive. A veces, el silencio es la única salvación». Las palabras resonaron como una campana en el aire. La empleada sintió el frío del miedo recorriendo su cuerpo mientras comprendía que la sombra traía consigo el último secreto, ese que ni el millonario ni la comunidad estaban listos para enfrentar. Ella avanzó, dispuesta a ofrecer su voz a las verdades que languidecían en el aire. «El sacrificio es algo que nadie se atreve a mencionar, pero es lo que nos ha mantenido prisioneros», dijo, mirando al millonario directamente a los ojos. «Tus muertes no son solo cifras frías. Están atadas a vidas que se extinguieron en llamas, y todo comenzó con decisiones que ahora no puedes deshacer». El murmullo de la multitud creció, como un viento rugiente, cargado de indignación y dolor. «Dilo», ordenó Lucía, un grito que conmovió hasta el corazón del millonario. La tensión colmó la sala mientras ella deslizó el dedo por las páginas del diario. «Sé que hay algo más. Las páginas no mienten, y el dolor que han causado no se puede ocultar». El extraño se detuvo, su risa desvaneciéndose. «¿Estás dispuesta a cargar con lo que descubras? Cada palabra es un riesgo, y cada secreto que reveles puede llevarte a un lugar del que no hay regreso». La sombra de su advertencia envolvió a la empleada en un sudor frío. Pero algo dentro de ella le susurró que debía continuar. El destino de su vida, el destino de todos, dependería de su valentía. Con un profundo suspiro, contra toda lógica, comenzó a leer en voz alta. Las palabras salieron como un torrente que desbordaba un dique, y la verdad se hizo palpable mientras cada oración cobraba vida. A medida que compartía los secretos escondidos en aquellas páginas, el rostro del millonario palideció. «No puedes, por favor», su voz sonó en un hilo de desespero. Pero ella no se detuvo. «Él es el responsable de las muertes. Todo lo que construyó fue a costa de vidas que no le pertenecían». La revelación estalló en la sala como un volcán a punto de hacer erupción. Los ojos incrédulos estaban fijos en el millonario, quien parecía desmoronarse bajo la presión de sus propios fantasmas. El niño, reticente, observaba la escena,
su rostro aún demacrado por el miedo. «¿Él está detrás de todo?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta quedó atrapada en el aire, y el silencio sembró confusión. «Ese niño no debería haber visto esto», dijo el extraño con una voz suave, melódica. La frase, sin embargo, contenía una advertencia, y el eco de sus palabras resonó en la mente de todos los presentes. La empleada sintió que se tambaleaba sobre la línea entre el conocimiento y el horror. La verdad estaba ahí, danzando ante ellos, y con cada palabra, cada revelación, el peligro crecía. La respuesta de la multitud era impredecible, y el rostro del millonario se transformó en una máscara de desesperación. «No me dejes caer», imploró mientras se sentía arrastrado hacia preguntas que no quería afrontar. Pero ella continuó, decidida a liberar la historia que estaba atrapada, no solo para su propia redención, sino para todos ellos. De repente, un grito ensordecedor irrumpió la confrontación, y la figura del desconocido se desvaneció entre las sombras. Una medida de pánico se desató. A medida que las luces parpadeaban, el catastrófico recuerdo de lo ocurrido comenzó a resurgir, y una llamada urgente quedó suspendida en el aire. El dolor ya no podría ser ignorado. La verdad, la traición, la redención estaban listas para estallar, y la desenfrenada voluntad de la empleada había puesto en movimiento un destino que cambiaría vidas por siempre. ¿Serían capaces de enfrentarlo, o se dejarían consumir por los ecos del pasado? Las luces comenzaron a apagarse una vez más y, en medio de la oscuridad, una voz resonó: «Es ahora o nunca». El tiempo se había agotado, y la verdad sería su única arma en esta lucha contra el odio, contra el miedo. Ya no había vuelta atrás. En sus manos estaba su destino, el futuro de todos, y la revelación estaba lista para cambiarlo todo. El momento había llegado. «Estamos listos para despertar», exclamó, resonando en su interior la determinación. Al final, la verdad debía salir a la luz. Había llegado el tiempo de la liberación. Podrían todos tolerar la verdad que estaba a punto de salir de las sombras. La historia jamás volvería a ser la misma. Ahora más que nunca, la empleada quería afrontar su destino, mientras la última sombra se desvanecía entre los gritos y la oscuridad. Y así, una puerta entreabierta al futuro emergía, ofreciendo un instante donde todas las posibilidades estaban a su alcance. Cuando la luz resurgiera, el verdadero conflicto acabaría.